Global Forums. Y ahora sí, damos por iniciada esta jornada que sabemos que va a ser de mucho provecho y como lo dijo Rey, queremos que ustedes sean parte y participen activamente, entonces ojalá desde ya vayan colocando sus preguntas y comentarios pues a través del código QR que tienen en su gafete. Vamos a comenzar. Nuestra primera conferencia es titulada El poder disruptivo de la inteligencia artificial, la revolución que redefine la sociedad tal y como la conocemos hasta ahora. Esta charla va a analizar la evolución de la inteligencia artificial como parte de la denominada quinta revolución industrial, explicando por qué la inteligencia artificial ha ganado tanta relevancia y a la vez controversia en los últimos años. Se van a exponer las preguntas clave que enfrenta la sociedad respecto a la adopción y uso de la IA y cómo esta tecnología está reconfigurando el panorama global y desempeñando un papel crucial en el futuro de la humanidad. Además, va a ofrecer una visión sobre cómo esta revolución transformará la sociedad, presentando una excelente oportunidad de evolución y expansión tanto para individuos como organizadores. Bueno, quisiera que le diéramos la más cordial bienvenida a nuestro primer conferencista. Él es Esteban Vallejo, consultor especializado de IA, Global Ambassador de Singularity, y también va a ser el moderador de este congreso de IA durante toda la jornada. Muchísimas gracias, Esteban. Un gusto, muchísimas gracias. Muy orgulloso de estar por acá. Vamos a empezar con la presentación del poder disruptivo de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo ha evolucionado la inteligencia artificial a través del tiempo y el concepto de sí mismo y cómo esto redefine incluso el concepto de humanidad. Empezamos hace más de 2300 años con la primera mención que existe o de las primeras menciones hacia un tema relacionado por lo menos con automatización o con ese deseo de querer automatizar las cosas. Nos decía Aristóteles, si cada instrumento pudiera realizar su propio trabajo cuando se le ordena o previendo de antemano lo que tiene que hacer, si por ejemplo las lanzaderas tejieran y los plectros tocaran la cítara, los arquitectos no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos. Vean como desde hace más de 2000 años ya hay como una necesidad o un deseo, o por lo menos existe la idea de querer automatizar las cosas, de querer que las herramientas hagan su trabajo por cuenta propia, ¿verdad? Ya aquí nos lo dicen textualmente, que las herramientas hagan su trabajo por cuenta propia, incluso previendo de antemano lo que tenían que hacer, o sea, que ya tengan como una especie de conciencia o una especie de sensación de deber y que sepan lo que tienen que hacer de antemano. Si nos vamos a hace unos 150 años atrás aproximadamente, igual tenemos a Samuel Butler que escribe Darwin entre las máquinas, y esto lo que nos dice más bien, él habla de cómo las máquinas evolucionan con el tiempo similar a como lo hacía la biología, pero por un proceso de selección artificial. ¿Por qué? Porque los seres humanos cada vez hacemos máquinas mejores, vamos seleccionando las que son más rápidas, las que son más eficientes, vamos descartando las que ya no funcionan, ¿verdad? Como con el cambio de tecnología, la mayoría si tienen tal vez un celular de hace 10 años ya no lo usan, siempre están constantemente comprando nuevo porque trae alguna mejora posible. Entonces, las máquinas a través de la intervención humana han ido evolucionando con el tiempo y se han vuelto cada vez más potentes, más rápidas, incluso hablaríamos de más inteligentes hoy en día. Al punto que los premios Nobel de Física y Química de este año están relacionados con inteligencia artificial. En este caso específicamente por el aporte en el desarrollo de redes neuronales en el campo de la física, todo lo que ha influido el tema de la inteligencia artificial en el campo de la ciencia ha sido enorme y será enorme y seguirá siendo, o sea, los impactos que va a tener la inteligencia artificial en los próximos 10 años son enormes en todos los campos científicos. Y aquí específicamente es por el diseño de proteínas y por la predicción de estructura de proteínas. Eso se está utilizando mucho para desarrollar fármacos, para desarrollar vacunas, para desarrollar un montón de tecnología relacionada con salud. El que la IA pueda simular cómo se desenvuelve o cómo se procesa, cómo se desarrolla una proteína es algo realmente increíble, tiene un montón de aplicaciones que incluso aún desconocemos. Esto por mencionar algunos casos, pero hay cientos de casos hoy en día de la IA aplicada a la ciencia, a la salud y a la mejora de la calidad de vida del ser humano. Sin embargo, también tenemos otras
acciones tal vez no tan éticas o no tan agradables para la humanidad, como el uso de la inteligencia artificial a nivel militar, que es algo que ya se está dando de manera reconocida por los países. En el caso de China ya se habla de una inteligencia artificial centralizada que controla parte del armamento y guía estrategias militares y demás. O sea, es un avance importante acá. Estados Unidos, de hecho, declaró el año pasado, hace aproximadamente un año, la inteligencia artificial un tema de seguridad nacional. Entonces, es importante este tema también en otras áreas. Esto es de julio de este año, del New York Times directamente, decía: Ucrania ve nacer la era de los robots asesinos impulsados por IA. Así literalmente, tal vez un poquito escandaloso el titular, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, en la guerra de Ucrania se está utilizando de manera experimental, lo están usando como campo de pruebas, inteligencia artificial para el control de drones, para definir estrategias, y en ambos bandos. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de Israel. Israel tiene un fuerte centro de inteligencia que utiliza inteligencia artificial también para ciertos ataques, defensa y demás. Entonces, es importante también el uso de la inteligencia artificial en estos campos, nos va a impactar como sociedad. Reitero, no solo la cara buena, digamos, de la moneda, a nivel de ciencia, de tecnología, de progreso en la humanidad, de salud, sino también tiene otra cara que se podría usar tal vez para cosas no tan buenas o no tan éticas. En 2024 va a ser el año en que la inteligencia artificial gana las elecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquiera de los dos bandos que gane, en el caso de Estados Unidos, pero también aplica en otros países que tienen o que han tenido elecciones este año, detrás hay un fuerte poder de inteligencia artificial, se utiliza para analítica de datos, se utiliza para predicciones, se utiliza para manipular a las personas, para generar imágenes, para distribuir información falsa. Entonces, la IA se está usando de manera, digamos, casi que descontrolada o sin mucha regulación, ya incluso en temas políticos. Por ejemplo, esta imagen. Esta imagen es generada por IA. Esta imagen claramente no es real, la posteó Donald Trump en su muro de Twitter y tiene a la fecha más de 80 millones de vistas. Saber cuántas de las personas que vieron esta imagen saben que es real o no, o la aceptan como verdadera, no es difícil. Pero podría ser que un porcentaje de personas piensen que esto es real, ya sea porque son super fans de Donald Trump o del candidato, o porque sí tienen un sentimiento en contra de la otra candidata, o por la razón que sea, hay un porcentaje importante de personas que les aseguro no saben que esto es generado por IA. Y tienen un completo desconocimiento de esto, y cualquier imagen que vean en internet van a pensar que es real. ¿Okay? Tenemos también estos anuncios, tal vez el anuncio como tal no tan reciente, pero más reciente, unas declaraciones de Elon Musk en uno de los meetings de Trump, donde habla directamente que van a hacer reformas drásticas del Estado si Trump resulta electo, y reformas drásticas en el sentido de ahorrar billones, decían ellos, de dólares, ¿verdad? Billones, casi que trillones de dólares. ¿Y cómo? Pues automatizando. Es una de las grandes propuestas de Elon Musk hacia el gobierno de Estados Unidos, automatizar muchos de los puestos que son irrelevantes, automatizar muchas de las tareas que son irrelevantes. Entonces, si quedara en este caso Donald Trump, pareciera que era un recorte importante en el presupuesto de Estados Unidos, pero también una eficiencia, lo que apuestan ellos, una eficiencia mucho mayor. Entonces ya se está proyectando en este caso una reforma drástica, transversal del Estado por completo en casi que todas sus unidades, ¿verdad? Por supuesto, aquí Elon Musk tiene contratos con el gobierno y posiblemente el contrato de automatización se lo den a alguna de las empresas de él, y los contratos de energía, ¿verdad? Que hay como un doble interés, si lo queremos llamar de esta forma. Y esto es de un autor que se llama Nick Land, que propone que el capitalismo es como un proceso alienígena, una inteligencia artificial distribuida. A mí esto, cuando lo leí, me impactó montones, porque él habla de que la IA, de que la economía en general, el sistema económico, en este caso el capitalista, porque es en el que vivimos en Occidente, es como una inteligencia artificial en sí mismo. O sea, se comporta el sistema, como decir, la inteligencia colectiva humana en el sistema económico como si fuera una IA. ¿Por qué? Porque está constantemente buscando eficiencia, buscando optimizarse, buscando hacer más con menos, buscando más recursos, buscando acumular capital, ¿verdad? Entonces, como que la sociedad a través del sistema económico fuera como una IA. Y nos dice que el futuro de la inteligencia es inhumano, una inteligencia que cuando se emancipe los límites humanos cambiará todo lo que entendemos como existencia. Y este dato también me parece importante: la economía capitalista, la economía en la que vivimos, no necesita de un ser humano productivo, no necesita de un ser humano que esté en las fábricas haciendo productos o que esté haciendo tablas de Excel. No,
ya hoy en día podríamos tener eso automatizado. Muchos países tienen gran cantidad de su producción agrícola, de su producción industrial automatizada, 100% automatizado o en su mayoría automatizada. Entonces la mayoría de los procesos económicos de producción se pueden automatizar sí o sí. Eso es un detalle importante. Y aquí nos hace una reflexión en general de un tema importante que para mí es trascendente y justifica un poco el por qué se ha perdido en ciertos campos, en ciertas empresas, ese miedo que tal vez existía antes a la inteligencia artificial, el miedo que sale en películas clásicas donde Skynet toma el control, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, se ha perdido un poco porque se ha descubierto algo, y es que lo que consideramos como conciencia, de cierta forma pareciera no estar necesariamente conectado con inteligencia. Típicamente de lo que se habla es que los seres son sintientes, o sea, que sienten, que tienen un sistema nervioso, que sienten el entorno, ¿verdad? La mayoría de animales se puede decir que son sintientes. De esos algunos son conscientes, incluso un bebé de 1 año es consciente de su existencia, de lo que hace, pero no es tan inteligente. Pareciera que en la biología se desarrolla primero la sintiencia, luego la conciencia y luego la inteligencia. O la inteligencia como la definimos nosotros, ¿verdad? Como la capacidad tal vez de razonar, de calcular, de resolver problemas complejos, porque aquí la definición de inteligencia también tiene sus variantes, cada autor tiene algunas definiciones un poco diferentes. Pero hablemos de inteligencia como la capacidad de resolver problemas complejos, de predecir acciones. La IA pareciera estar por lo menos simulando o emulando el nivel de inteligencia humana, tal vez no lo hace igual que un ser humano, el proceso no es el mismo que el biológico. Hay algunos autores que proponen que la inteligencia artificial y la humana son completamente diferentes, no procesan de la misma forma, no hacen las cosas igual, entonces que la inteligencia artificial no debería llamarse, por ejemplo, inteligencia, debería llamarse de otra forma, pero asumiendo que esa inteligencia lo que hace es predecir, lo que hace es estimar, lo que hace es hacer cálculos complejos, o que si yo le doy un problema me lo resuelve, y a eso llamamos inteligencia, y póngale problema desde temas económicos, militares, lo que ustedes quieran, y da una respuesta fiable, una respuesta que puede ser aplicada, a eso podríamos llamar inteligencia. Lo que se ha descubierto en los últimos años, o se ha probado, es que podríamos avanzar mucho a nivel de inteligencia, pero sin que desarrolle una conciencia, que ese era el miedo típico, ¿verdad? Siempre es el miedo que existe de que, ok, si la idea avanza demasiado, surge lo que llaman una característica emergente o un atributo emergente, o sea, algo que aparece como de la nada, algo no esperado, y es que de repente cobrara conciencia, diga, uy, existo aquí y me hacen daño, o no sé por qué estoy aquí, ¿verdad? O sea, como que surge esa conciencia. Lo que sí ha probado en los últimos años es que pareciera que esa conciencia no surge tan de repente o tan fácilmente, aunque la máquina se vuelva muy inteligente. Entonces, eso ha hecho que explote esta revolución, que explote esta tendencia, porque pareciera que es un poco más seguro, por lo menos, evolucionar acá, aunque ya vamos a ver que eso también tiene sus bemoles. ¿Por qué también se impulsa hoy en día tan fuertemente el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Por qué hoy? ¿Por qué no hace 20 años? ¿Por qué hay un crecimiento acelerado de esto, aparte de factores obviamente tecnológicos, políticos, que ya los hablamos, o estos temas de que hay ciertas barreras o miedos que se han ido rompiendo? Porque la humanidad tiene grandes desafíos a los que nos enfrentamos y que honestamente no sabemos cómo resolver, y los políticos o los gobiernos hasta ahora no han logrado resolver por más acuerdos y pactos que han hecho y por más propuestas, pareciera que las cosas no avanzan bien. Uno de los temas es el empleo. El empleo es uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy en día y que va a enfrentar. Y en el caso de la IA, este trabajo de la Organización Mundial del Trabajo y del Foro Monetario Internacional nos indica que el 40% aproximadamente de los puestos de trabajo en economías desarrolladas están expuestos a la IA. En economías un poquito menos avanzadas es cerca de un 25%, pero aún así hablar de un 25 a un 40% es bastante. Y esto es un problema grave que a la fecha no sabemos cómo solucionar ni cómo se va a resolver, pero es importante abordar. Otro de los grandes problemas es la crisis demográfica, la curva demográfica. Aquí traje la de Costa Rica, pero esto aplica para la mayoría de países en desarrollo. Ya hay estudios que dicen que el sistema de pensiones, por ejemplo, de Costa Rica no llega a 2050, o sea, no aguanta 2050. La mayoría de los que ocupemos pensionarnos en esas fechas no vamos a tener prácticamente pensión o va a ser mínima, porque esta estructura piramidal se pierde. Entonces va a haber mucho más gente adulta mayor o mucho más ancianos, mucho más gente pensionada de la que va a haber laborando. Y eso es un problema grave también. Si a esto le sumamos que también debido al desarrollo de nuevas tecnologías en salud se espera que el humano no viva 80 años, sino que viva 100, 120 o más de media para el 2050, entonces vamos a tener todavía mucha más población a nivel, digamos, de adulto mayor. Eso es un detalle importante porque afecta directamente la productividad
y la sostenibilidad de ciertos grupos demográficos. Esto con inteligencia artificial se puede resolver porque la IA entraría a cubrir esa demanda productiva, o sea, la falta de personas o de mano de obra productiva lo podría entrar a cubrir perfectamente la IA para sostener a esa población adulta mayor y producir suficiente comida, por ejemplo, para estas poblaciones, porque es una estimación para 2050 que haya problemas alimenticios, una crisis alimenticia, que haya problemas en el sector agrícola también. En algunos casos se dice que podría haber hambruna en casi todos los países, esto creo que tal vez es un poquito exagerado, pero sí, debido al cambio climático, al calentamiento global, unos pocos grados más de temperatura hacen que ciertos cultivos ya no se puedan sembrar o cosechar en donde típicamente se hacía, y eso puede traer una crisis alimentaria. También hay una crisis climática que estamos hablando, donde la IA juega un papel importante, porque la IA consume mucha energía, agua, recursos, pero también puede ayudar a solucionarnos esa crisis climática, entonces ahí juega un papel fundamental. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial hoy en día y qué tal vez es uno de los puntos importantes a ver o a resaltar? Que aunque no fuese, como dicen algunos autores, realmente inteligente, o tenga nivel de inteligencia humano, o tenga conciencia, que tal vez algunos de los que imaginan una IA avanzada, que es una IA consciente, con solo el hecho de que la inteligencia artificial se vuelva una máquina de predicción casi perfecta, o sea, que le atina el 99.9% de las preguntas que le hagamos o de las cosas que le hagamos, ya esto es suficiente para cambiar el mundo. O sea, no ocupamos que sea consciente y que tenga un cuerpo, ni que sea Skynet, ni que sea Terminator, ni nuestras cosas. Con solo esto, con solo una máquina que nos ayuda a ver el futuro, porque véanlo de esa forma, si es suficientemente bueno para predecir con bastante exactitud casi cualquier cosa que le preguntemos, es como tener una vista hacia el futuro, hacia cualquier tema, poder preguntarle la solución de cualquier cosa. Entonces, con solo esto ya tiene un impacto importantísimo en la humanidad. De hecho, este es el simulador que le llaman Tierra 2 o Earth 2 de NVIDIA, que es 50,000 veces más rápido que el anterior a nivel de predecir el clima, y están usando literalmente datos de todo el mundo del clima para poder predecir el clima global, que es un tema muy complejo, poder predecir el clima, y no predecirlo simplemente unas horas, días, sino llegar a predecirlo hasta años antes o años adelante, poder hacer simulaciones de la Tierra a tiempo real, y esto es algo que nos permite la IA hoy en día. Esta simulación de las cosas, tiempo real, lo que llaman digital twins o clones digitales, todo el tema de simular, por ejemplo, el cuerpo humano se puede simular el efecto de un fármaco. Ya no tengo que ir a probar un fármaco con personas y laboratorio, pasar todas las pruebas, lo puedo probar en un laboratorio digital con un ser humano virtual, y la información que ahí me dé o la respuesta que me dé va a ser similar a la que yo haría con un ente físico, biológico. Se están haciendo pruebas, reitero, a nivel de clima, a nivel de salud, a nivel de mil cosas, entonces esto nos abre la puerta a avanzar muy rápido en tecnología en muchas áreas, en muchos campos, porque ya no hay que hacer pruebas físicas. Se pueden hacer millones de pruebas por segundo, por día, por hora, en un tiempo mucho más corto de casi cualquier tema. En los próximos años se prevé que haya más robots que humanos en el mundo. Y hablo de robots humanoides. Esta es la presentación de hecho de NVIDIA, y no hay uno, no es solo Optimus, el de Tesla, que tal vez ha sido el que más han visto en noticias, o que han salido más memes, o que han visto más en internet. No es solo ese, hay más de 20 empresas ya con robots humanoides avanzados, con inteligencia artificial, que se están utilizando en fábricas, que se van a utilizar para compañía, por ejemplo en los hogares, para atender a adultos mayores, para el cuidado de personas, para seguridad, para un montón de cosas. Se está utilizando también aparte robótica, ya como física, digamos, que eso es súper importante acá. Y aquí muestro también otro par de datos importantes de Thomas Malone, que él nos habla que las superinteligencias artificiales, o lo que él llama superminds, no surgen directamente como un ente físico, no es un robot de estos que cobra conciencia, vida y se vuelve superinteligente, sino que la sociedad como un todo y la interacción entre humanos y máquinas, o sea, humanos e inteligencia artificial de manera conjunta, es lo que genera esa superinteligencia artificial. Hablemos tal vez de una super sociedad impulsada por la inteligencia artificial, ¿verdad? Que tiene un montón de sistemas automatizados para la economía, para la producción, para un montón de áreas. Eso se podría hablar como un concepto de superinteligencia. Humanos más IA potenciado para un objetivo en común. Y aquí menciono lo que me parece muy relevante. Esto es de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es una de las personas tal vez que está más informada de este tema, como diríamos en Costa Rica, los que tienen la papa en la mano, ¿verdad?, en temas de IA. Él postulaba desde 2021, este artículo o este ensayo es un poquito viejo, digamos, pero él desde ese entonces ya mencionaba que la magnitud del cambio económico que se avecina
antes de que la mayoría de la gente lo cree, va a ser disruptivo, o sea, va a ser increíble el nivel de cambio económico y que mucho poder del trabajo, o sea, de la mano de obra, va a pasar más bien al capital, a los dueños de las empresas. Y que si esto no se llega a controlar o a regular, va a ser un problema para la sociedad. ¿Por qué? Porque literalmente, si la mayoría de trabajos se pueden automatizar, no requerimos de mano de obra, digamos, humana. ¿Quién se va a dejar ese lucro? ¿Quién se va a dejar esa rentabilidad? Las empresas. A menos de que haya un gobierno, que haya una ley que lo regule, de que ponga algún impuesto a la producción, de que haya algún tipo de distribución de riqueza. Esa es de las cosas que se están ahorita conversando fuertemente en el ámbito de la IA y que son importantes resaltar. Algo más que dice él en este artículo es que básicamente cualquier industria, cualquier proceso productivo va a pasar por la ley de Moore, por eso él habla de la ley de Moore para todo. La ley de Moore es esta que dice que la eficiencia de los procesadores o la capacidad, por ejemplo, de almacenamiento se duplica cada 2 años y que su costo también decrece exponencialmente más o menos al mismo ritmo cada 2 años. Imagínense, por ejemplo, las casas, que típicamente el sector constructivo pues cada año es más caro, las casas ganan plusvalía y demás. ¿Qué pasa si se desarrolla tecnología con materiales más económicos para hacer casas más económicas, pero además la mano de obra también es más económica porque son robots automatizados y esos robots cada vez son más rápidos, más eficientes y más baratos de producir? Entonces los costos de producción de casi cualquier industria tienden a cero. Por eso ellos hablan, y hablo de ellos porque está Sam Altman, Elon Musk y todos los grandes de la inteligencia artificial, los que están detrás de la mayoría de empresas, de que se requiere una transformación fundamental, uno del Estado, que ya lo vimos, del contrato social, de los sistemas económicos y laborales a nivel mundial. O sea, no es una reforma como el Plan de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que publicaron hace poco, hace unos días, no es algo así como una ley suavecita, no es una reforma completa del Estado, del contrato social, de leyes económicas, laborales y demás. O sea, es literalmente una sociedad casi que nueva, leyes nuevas, casi que el convenio que hubo con la ONU en su momento, cuando los países se reunieron para temas de guerra. O sea, es una transformación radical lo que se requiere en IA. El futuro pinta algo como esto. El futuro pinta como algo como una inteligencia artificial mezclada con humanos. Lo que se llama poshumanismo o transhumanismo es una de las corrientes que está cobrando fuerza, donde se habla que van a haber, digamos, los humanos biológicos, por llamarlo de alguna forma, los que nos quedamos como Dios nos manda al mundo, y los humanos aumentados, o los humanos integrados con inteligencia artificial, ¿verdad? Que van a ser como una especie de superhombre o de superhumanos. Y estamos ya viviendo en el futuro. Eso es lo que quiero observar acá, porque ya estamos hoy en día viviendo en lo que hace unos años veíamos como aquel futuro de ciencia ficción, aquellas series que veíamos como algo irreal, que nunca iba a pasar, ya lo estamos viviendo. Y como una muestra de esto, aquí traigo un pequeño demo que pueden escanear, es un chat, un asistente virtual o un chatbot del Congreso. Ahí les pueden preguntar sobre la agenda, sobre información del Congreso, pueden hacer preguntas en general y el chatbot les va a responder. Aclaro que todavía alucina un poquito, para los que saben qué es alucinar, todavía se inventa algunas respuestas, puede que la información no sea 100% correcta, eso es algo que todavía es uno de los temas a solucionar por IA, puede que tenga algún sesgo por ahí también o que algún tipo de información falsa pasa, pero justamente para los que no han probado un chatbot de este tipo, quería traerles este demo para que lo pudieran probar con sus propios celulares, en su WhatsApp, simplemente de mandarle un mensaje a WhatsApp, le escriben por WhatsApp, para que lo puedan probar y puedan ver los pros y los contras, reitero, porque tiene cosas buenas, tienen cosas malas, va a haber preguntas que no van a responder bien, va a haber preguntas que sí. Entonces, esa es la idea, que puedan interactuar o jugar con la IA. Eso sería. Muchas gracias. Voy a dejar por acá el QR. Un fuerte aplauso a Esteban Vallejo, Global Ambassador de Singularity. Esteban, primero que nada, si mis compañeros ponen el código QR en pantalla para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes. Tenemos unos 5 minutitos, así que te va a pedir como mucha agilidad en las respuestas. ¿De qué forma todas estas transformaciones va a redefinir las estructuras de poder tradicionales entre las empresas y los clientes, por ejemplo, entre organizaciones e individuos, según tu apreciación? Sí, como mencioné antes, ese tema es de los fundamentales, la distribución de poder,
por un tema de que el poder económico, social, pareciera que se va a concentrar en ciertas manos o en pocas manos, y principalmente en grupos privados, porque ahorita la IA, por lo menos en Occidente, que se está desarrollando más fuerte de empresas privadas. En el caso de China, por ejemplo, sí es del Estado, y hay un control fuerte del Estado, que es importante, que no necesariamente es bueno o malo, pero es una diferencia con respecto a Occidente. Pero en ambos casos hay una tendencia a centralizar o a controlar ese poder en pocas manos, que eso es lo que como vieron en el artículo, se tiene que combatir o se tiene que regular, o se tiene que ver cómo se hace para solucionar ese problema y redistribuir los beneficios de la IA en la sociedad. Pero tú eres optimista frente a eso, digo, porque esa es una de las virtudes del capitalismo, normalmente la concentración que permite también mayor evolución en determinadas industrias. ¿Tú crees que esa redistribución, como lo estás hablando, sea posible realmente? Sí, hay que hacerla posible de alguna forma. De hecho, una de las grandes preguntas que se hacen es si el ser humano, por ejemplo, va a cobrar un rol nada más de consumismo, porque los productos se pueden hacer por IA, se pueden automatizar, pero quien va a consumir no va a ser la IA, obviamente, la ropa, las viviendas, no lo va a hacer la IA. Entonces, de ahí se habla, por ejemplo, de este ingreso mínimo vital o este ingreso básico universal, donde las personas tendrían acceso a un ingreso que les permita subsistir o incluso una buena calidad de vida sin necesidad obligatoriamente de trabajar. Podrías trabajar por gusto, en lo que quieras, pero no por obligación o no por necesidad. Y el rol del ser humano sería más un tema de consumo, no de producción. Sí, el sueño de la renta básica universal, básicamente. Empiezan las preguntas, dicen, se están ideando estrategias, Esteban, para que la IA sea sustentable en términos de los ESG, que son ambiente, gobierno y sociedad, los principios. Nos preguntan. Sí, hay muchos temas sobre IA y, por ejemplo, sostenibilidad. Uno de los grandes retos, reitero, es el tema de la energía y, por ejemplo, el consumo de agua. A nivel de energía sí se puede hacer mucho ya con energía limpia, al menos Costa Rica tiene una oportunidad muy grande de tener centros de datos o desarrollar tecnología de IA, porque aquí la mayoría de la red de energía es limpia, pero hay un reto también incluso con el recurso hídrico. Hago una aclaración ahí, pero es una pregunta que hace mucho y que ven en internet, que un centro de estos datos consume millones de toneladas de agua por día o por mes, etcétera. Sin embargo, esa agua lo que hacen es que lo usan en torres de evaporación y se devuelve al ambiente de manera limpia, pura, no es como que se contamina como pasa en otras industrias. Entonces sí, se está utilizando agua potable para la IA, no es lo mejor tal vez, pero sí hay forma de purificar y también hay forma de reutilizarla, entonces por ahí es uno de los puntos importantes. Y en cuanto a los objetivos generales de desarrollo, la IA sí puede ayudarnos a resolver muchos de esos problemas de manera más eficiente. Dicen, ¿de qué manera consideras que la inteligencia artificial está redefiniendo, bueno, eso ya lo contestaste, las estructuras sociales? Y preguntan también, ¿cómo pueden las instituciones adaptar sus enfoques ante los cambios sociales impulsados por IA? Aquí cuando hablamos de instituciones es importante hablar de instituciones públicas y privadas porque ven ambas vías. A nivel de instituciones públicas el gobierno tiene que actuar justamente para ver cómo hace para que esos beneficios de la IA y que está generando la IA se aprovechen. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, a ver si vamos a convertirnos en un hub de desarrollo de procesadores o de microchips para inteligencia artificial, o ver si vamos a tener centros de datos acá, o cómo vamos a hacer para que esos cambios nos beneficien. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, no sé, un Amazon, una empresa que tiene un call center acá y que genera miles de empleos, y que de repente ya no ocupa generar esos empleos acá y simplemente se los lleva a una IA en Estados Unidos donde no podemos tocarla o regularla o sacar algún tipo de impuesto o beneficio, ¿verdad? Entonces sí es importante que haya regulación de parte del gobierno, pero también las empresas que aprovechen los beneficios de la IA y los sepan aprovechar para sí mismos. Es un gran momento, por ejemplo, para las pymes o los emprendedores o las pequeñas empresas de crecer, porque la IA les da mucho soporte en áreas donde antes tenía un costo, ahora el costo es mínimo. Hacer contenido para internet, copies, una página web, empaques de productos, diseños de productos, se puede hacer para muchas cosas. A nivel de producción, para una pequeña, mediana, una gran empresa es la oportunidad más grande de crecimiento que existe. Una última pregunta, nos preguntan que en temas de seguridad, ¿cómo hacer que una IA distinga de objetivos correctos de incorrectos? En el caso de los países que tienen ejércitos y que hablan de los blancos que la IA determina y que ejecuta. Ese tema es muy importante. En general en IA se habla de lo que se llama el alineamiento o el alignment, o el que la IA esté alineada con los objetivos del ser humano. Es uno de los grandes temas que se trabaja en general en el desarrollo de la IA, y eso se trabaja en el momento del entrenamiento de la IA. Es un tema complejo, porque la IA, como mencioné antes, a veces alucina, o sea, a veces se podría equivocar de objetivo, por ejemplo, es algo que puede pasar. Para eso se hacen muchas pruebas, se hacen simulaciones, y uno de los objetivos es que eso esté regulado.
Hace unos meses, de hecho, se firmó, bueno, o llegaron a un acuerdo varios países justamente para el uso ético responsable de la IA a nivel militar, y por ejemplo China no quiso firmar ese acuerdo, aunque no era un acuerdo vinculante. Ellos no quisieron ni siquiera firmar el acuerdo, porque China sí está haciendo un uso, tal vez, no sé si llamarlo ético o no, responsable, pero sí quieren tener mayor libertad de ellos como Estado independiente, soberano, de decidir qué hace la IA y qué no. Un aplauso fuerte para Esteban Vallejo de Global Singularity. Un par de cosas importantes. Esteban va a estarnos acompañando como moderador durante toda la jornada, así que yo me robé unos minutitos de él para hacerle estas preguntas importantes, pero les pediría que si quieren se acerquen a él en los espacios de break, porque han llegado alrededor de 25 preguntas. Como comprenderán, ya es muy difícil resolverlas todas, pero Esteban estará durante toda la jornada. Muchísimas gracias. Adelante, Carla. Bueno, muchas gracias, Rey, muchas gracias, Esteban. Los despedimos con este aplauso. Muchísimas gracias.